Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Solo una frase y lo entenderás todo. Esla ya no volvió a sonreír después de Alil. ¿Qué pasó realmente entre ellos? La verdad por fin salió a la luz. En el mundo del espectáculo, hay historias que nos marcan más allá de las pantallas. Hoy hablamos de una de esas historias. Por primera vez, una amiga íntima de la famosa cantante turca Esla rompe el silencio sobre el oscuro periodo que vivió la artista tras su relación con Alil. Y lo que revela es simplemente conmovedor. La relación entre Esla y Alil era una de las más comentadas en la prensa rosa. Lo que al principio pareció ser un cuento de hadas moderno, se convirtió en una historia cargada de tristeza y silencio. Aunque ambos mantenían su vida privada lejos de los focos, los rumores sobre tensiones y distanciamiento no tardaron en emerger. Sin embargo, nadie imaginó cuán profunda había sido la herida. Nunca la vi tan apagada. Esla siempre ha sido una mujer fuerte, con una energía que iluminaba la habitación. Pero tras su separación con Alil, ya no era ella, confiesa su amiga cercana, cuyo nombre ha preferido mantenerse en el anonimato. Según relata, el final de la relación dejó una huella imborrable en la cantante. Ella no lloraba en público, pero en la intimidad, sus ojos lo decían todo. Esla me dijo una vez, él fue mi calma y mi tormenta. Cuando se fue, se llevó mis colores. Muchos se preguntaban por qué Esla había estado tan alejada de los escenarios durante los últimos meses. La respuesta parece clara ahora. No podía cantar. Me lo dijo una noche, cada vez que abro la boca para cantar, siento que voy a romperme, revela su confidente. Y no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de una mujer que había perdido una parte de sí misma. La relación con Alil, aunque discreta, fue intensa. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre los motivos de su ruptura, fuentes cercanas a la pareja insinuaban diferencias irreconciliables. Esla es una artista libre, emocionalmente profunda. Alil era, diferente. Muy cerrado. Muy calculador. No podía entender su alma libre, explicó otra persona del entorno de la cantante. La amiga también comparte que hubo intentos de reconciliación. Hubo una noche, muy tarde, Esla recibió un mensaje de él. Me lo leyó con las manos temblando. Era breve. Decía, te recuerdo en silencio. Ella no respondió. Solo se quedó mirando su móvil y susurró, ya no quiero ser un recuerdo. Y es que, para muchas mujeres que siguen la carrera de Esla, su historia no es solo una más. Es un espejo. Es la voz de quienes alguna vez amaron y perdieron, de quienes alguna vez se sintieron invisibles. Esla representa a todas nosotras. Nos ha dado tanto con su música, pero también con su humanidad, comenta una fan emocionada en redes sociales. Otra seguidora, identificada como Leila-89 en Instagram, escribió, cuando escucho sus canciones ahora, siento que la entiendo más. No solo canta, vive cada palabra. Y saber que todo eso nació de un dolor tan profundo, me parte el alma. Y no es la única. Desde que surgieron los rumores sobre el final de su relación con Alil, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia la artista. Sin embargo, Esla permaneció en silencio. No respondió a los medios, no dio entrevistas, no publicó nada personal. Solo dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Pero el silencio también hablaba. Gritaba. Según fuentes cercanas a su equipo, durante ese periodo Esla apenas salía de casa. Su mundo se redujo a 4 paredes, un piano cubierto de partituras inacabadas y un teléfono que ya no sonaba como antes. Sus amigos más leales la visitaban, intentando devolverle el ánimo. Algunos le llevaban libros, otros comida, y algunos simplemente se sentaban con ella en el sofá sin decir una palabra. Una vez le dije que el dolor era también una forma de arte, que podía transformar ese sufrimiento en algo bello, en una canción que tocara corazones.
Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, ya no sé si me queda arte. Me siento vacía, confiesa su productor, visiblemente afectado. Fue durante este periodo cuando escribió lo que muchos consideran su obra más personal hasta ahora, una canción inédita titulada Gris. Según quienes la escucharon en versión demo, es una balada desgarradora, casi un susurro, donde cada verso parece una herida abierta. Una de las líneas más impactantes dice, fuiste mi primavera sin abril, mi adiós sin despedida. Pero no todo fue oscuridad. Después de casi 6 meses de silencio, Esla reapareció inesperadamente en un pequeño concierto íntimo en Estambul. No hubo anuncio, ni promoción. Solo unos pocos afortunados que estaban allí por casualidad fueron testigos de su renacimiento. Vestida de negro, con el cabello recogido y una expresión serena pero firme, tomó el micrófono y dijo, no he venido a cantar, he venido a sanar. Ese concierto no fue solo música, fue una catarsis. Interpretó algunas de sus canciones clásicas, pero también habló entre ellas, compartiendo fragmentos de su alma. Me perdí, dijo en un momento. Y tuve que aprender a volver sola. No para encontrar a alguien, sino para encontrarme a mí. Desde entonces, algo cambió. Aunque sigue siendo reservada en lo personal, Esla ha comenzado a mostrarse más presente en redes sociales, compartiendo momentos pequeños, una taza de café, un libro en su regazo, la vista desde su ventana. Sus publicaciones, sin palabras muchas veces, transmiten paz. O, al menos, la búsqueda de ella. Su equipo ha confirmado que está trabajando en un nuevo álbum, previsto para principios del próximo año. Será distinto a todo lo anterior, prometen. Más íntimo, más crudo, más Esla que nunca. Y sus seguidores ya cuentan los días. Pero quizá lo más importante no sea el álbum, ni el regreso a los escenarios, sino lo que representa. La resiliencia. La capacidad de un corazón roto para volver a latir, de una voz rota para volver a cantar. Porque la historia de Esla y Halil no es solo una historia de amor perdido. Es una historia de renacimiento. Ahora entiendo que algunas personas llegan para mostrarnos lo que no merecemos, dijo Esla recientemente en una entrevista breve para una revista cultural. Y otras, llegan después, cuando ya aprendiste a darte a ti misma lo que estabas esperando de los demás. Hoy, Esla sigue adelante. Aún con cicatrices, pero también con nuevas melodías. Su música, como siempre, continúa siendo un refugio para quienes la escuchan. Y su historia, aunque marcada por la tristeza, es también una inspiración para quienes buscan esperanza. Porque al final, como ella misma escribió en su libreta de letras, donde hubo silencio, florecerá la voz. Donde hubo dolor, crecerá la canción. Si este tipo de historias te conmueven tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.